Bien, continuaremos con nuestro tema de series y sucesiones ahora en la segunda parte. Recordemos lo que mencionábamos en el video pasado. Para comenzar, una sucesión es una secuencia de números o figuras que siguen una pauta. También podemos decir que una secuencia es un número de cosas o acontecimientos que se presentan uno detrás de otro con un patrón o regla definida. Así, por ejemplo, si tenemos la serie 2, 4, 6, 8, 10, 12, podemos predecir cuál es la que sigue, por ejemplo 14, 16. ¿Cómo podemos predecirlo? Bueno, porque averiguamos la regla o patrón que hay en esa serie. Cada uno de los números que aparecen, 2, 4, 6, 8, 10, 12, es un término. Así entonces, la búsqueda de una secuencia consiste en encontrar cuál es la regla o el patrón que se repite. Término de una sucesión. Si tenemos la sucesión 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, puntos suspensivos porque esta continúa infinitamente, podemos entonces decir que término es cada uno de los lugares de la sucesión. Así entonces, el número de término es el siguiente. 3 es el primer término, 6 el segundo término, 9 el tercer término, 12 el cuarto término, 15 el quinto término, 18 el sexto término, 21 el séptimo término de la sucesión. Entonces, ¿cuál será el número que va en el octavo término de la sucesión? Aquí tenemos que encontrar la regla o patrón que hay en esa sucesión. El número es 24. ¿Por qué? Porque el octavo término es 24 cuando encontramos cuál es la regla de esa sucesión. Tenemos el ejemplo anterior, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Tenemos que averiguar cuál es la regla o patrón, o en otras palabras, qué es lo que se hace para esa serie. Aquí la pregunta, ¿cuál es el número que se encuentra en el término 60, es decir, en el lugar 60 de esta sucesión? Una manera podría ser continuar la serie. El asunto es que si yo, por ejemplo, preguntase cuál es el término que se encuentra en el lugar 200 o el término 200, tendría que hacerse una numeración muy larga. Aquí sería importante, para poder predecir cuál es, encontrar cuál es la regla de esa sucesión, es decir, qué se hace. Bien, tratando de predecir qué se hace, analicemos. El término 1 es 3, el término 2 es 6, el término 3 es 9, el término 4 es 12, el término 5 es 15. Aquí algunos seguramente ya averiguaron qué es lo que se hace o cuál es la regla o patrón. El número se obtiene multiplicando el número de término por 3, u otra manera de decirlo, el triple del número de término. Por lo tanto, sabiendo esto, ya podemos predecir qué número va en el lugar 60. El término 60 es 60 por 3, o 60 al triple, que es igual a 180. Es decir, el número 180 está en el lugar 60 de esta serie. Comenzaremos ahora a utilizar letras, entrando en una parte de las matemáticas llamada álgebra. Las letras minúsculas se usan para representar números, normalmente en los siguientes casos. Cuando son números desconocidos, en donde los llamamos incógnitas, o números que cambian, a los que llamamos variable. Por ejemplo, en el caso anterior, el número de término es una variable y lo puedo representar con una letra. ¿Por qué? Porque
término es el primer término, el segundo término, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, y ese número va cambiando. Por lo tanto, lo puedo representar con una letra minúscula. Así, el número de término lo puedo representar, por ejemplo, con la letra N. Regresando al problema que teníamos de la serie anterior, nos damos cuenta que el número se obtiene multiplicando el número de término por 3. Otra manera de decirlo es el número de término al triple, que era 3, 6, 9, 12, 15. Así, el número de término estamos diciendo que por ser una variable lo representamos con n. Y como se va a multiplicar por 3, lo representamos 3, podría ser entre paréntesis para indicar multiplicación. Entonces, la representación algebraica de esa serie sería, su regla se representa con símbolos 3 por n, o también se puede decir 3n, porque en álgebra no se utiliza el signo de por, y al ver dos letras juntas o una letra y un número juntos, estamos indicando que se están multiplicando, o podemos usar el paréntesis. Continuamos series y sucesiones con un ejemplo. El primer ejemplo es un problema. Un caballo usa 4 herraduras, una en cada pata. Se utilizan para evitar el desgaste de las pezuñas en los caballos. Así, por ejemplo, ¿cuántas herraduras necesita un caballo? ¿Cuántas herraduras necesitan 2 caballos? ¿Cuántas 3 caballos? ¿Cuántas 4 caballos? ¿Cuántas 5 caballos? ¿Cuántas 6? Y así sucesivamente. El número de caballos se puede decir que es el número del término, ¿sí? Así se forma una sucesión. El número de caballos y las herraduras que son necesarias. Un caballo es el primer término y necesita 4 herraduras. 2 caballos es el segundo término y necesita 8 herraduras. 3 caballos es el tercer término y necesita 12 herraduras. 4 caballos, cuarto término, necesita 16 herraduras. 5 caballos, quinto término, necesita 20 herraduras. 6 caballos necesitan 24 herraduras. Ahí tenemos una sucesión que se ha formado. 4, 8, 12, 16, 20, 24. Siguiendo con el mismo problema, puedo dar un salto en mi sucesión. ¿Cuántas herraduras se necesitan para 50 caballos? Volvemos a lo mismo. Tendríamos que ir haciendo la numeración hasta llegar al término 50. Sin embargo, para no continuar, podemos encontrar el patrón o regla, es decir, saber lo que se hace y simplemente aplicarlo para ese número. ¿Qué se hace para saber cuántas herraduras tiene cualquier número de caballos? Recordemos que 1 es 4, 2 son 8, 3 son 12 y así sucesivamente. Hay que averiguar qué es lo que se hace. Bien, algunos le encontraron rápidamente. Se multiplica el número cualquiera de caballos por 4. Pues simplemente porque un caballo normal tiene 4 patas. Así entonces, si queremos saber cuántas herraduras necesitamos para 50 caballos, simplemente multiplicamos 50 por 4, que nos da igual a 200 herraduras. Las letras, decíamos, simbolizan un número que cambia o que no se conoce. En este caso, el número de caballos, que es 1, 2, 3, 4, etc., hasta 50, es una variable, porque cambia. Los números se utilizan cuando el valor es el mismo. Yo puedo usar un número cuando sé que siempre se hace lo mismo, por eso se llaman constantes. Y en este caso, el 4 es la constante porque siempre se multiplica por 4. El número de caballos, como cambia, es una letra y se multiplica por 4, así que lo podemos simbolizar algebraicamente. 4 por letra Z, M o C, la letra que nosotros querramos, 4 por C o simplemente 4C. En un
expresión algebraica es importante utilizar también los signos de operación. El signo de más cuando es suma, el signo de menos cuando es resta, el de entre cuando es división. El signo de por no se utiliza en álgebra porque lo podríamos confundir con una letra. Normalmente en álgebra utilizamos el paréntesis o simplemente anotamos el número junto a la letra cuando se está multiplicando y esto indica la multiplicación. Podemos analizar la serie o sucesión numérica para encontrar la constante. Por ejemplo, en el caso del problema anterior, tenemos los caballos 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, que es el número de término, y las cerraduras 4, 8, 12, 16, 20, que forman la sucesión. Para encontrar la constante, una manera de hacerlo es ver cuál es la diferencia de un número de término al otro. Por ejemplo, de 4 a 8 vemos que hay 4 de diferencia, de 8 a 12 hay otra vez 4 de diferencia, de 12 a 16 hay 4 de diferencia, de 16 a 20 hay 4 de diferencia. Es decir, hemos encontrado la constante. Eso significa que la constante es 4 y entonces en esta sucesión siempre se multiplica por 4. La expresión es 4 por el número de caballos que sean. Veamos un segundo ejemplo de series y sucesiones. Tenemos lo siguiente. En una mesa se pueden sentar 4 personas. El dibujo lo tengo de esta manera, como si se viera desde arriba. Si junto 2 mesas, se sientan 6 personas. Vista desde arriba, el dibujo queda así. Al juntar 3 mesas, se sientan 8 personas. 3 mesas juntas y a los lados son 3, otras 3 y las orillas son 8. Al juntar 4 mesas, ¿cuántas personas deberán sentarse? El dibujo queda así. Continuando con el problema, vimos que al juntar 4 mesas, el dibujo queda así. Serían que sentarse 4 a un lado, otras 4 al otro, son 8 y 2 a los lados. Las preguntas entonces son, ¿cuántas personas se sientan al juntar 4 mesas? 5 mesas, 10 mesas, 35 mesas. Aquí es importante que te des cuenta que es importante no solo hacer los dibujos, porque entre más pregunte, puedo preguntar en 100 mesas, ¿sí? El hacer el dibujo empieza a complicarse. Aquí entonces sería importante volver a pensar si hay algún patrón o regla que me permita, sin dibujarlas, saber cuántas sillas voy a necesitar, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué se hace para saber el número de sillas que voy a necesitar al juntar cualquier número de mesas? Entonces tendremos que pensar cuál es la regla o patrón. Es decir, ¿qué se hace? Es importante para poder averiguarlo analizar con los valores que ya tenemos, observar la serie y encontrar el número de término, la constante, que nos va a ayudar a saber qué se hace. Por ejemplo, aquí tengo mesas, que es el número de término, una mesa, 2 mesas, 3 mesas, 4, 5, 6, y las sillas que se necesitan en cada caso. Una mesa, 4 sillas, 2 mesas, 6 sillas, 3 mesas, 8 sillas, 4 mesas, 10 sillas, 5 mesas, 12 sillas y 6 mesas, 14. Habría que encontrar cuál es la constante que existe y para eso veo cuál es la diferencia que hay. De 4 a 6, 4, 5, 6, la diferencia entonces son 2. De 6 a 8, la diferencia es 2. De 8 a 10, la diferencia es 2. De 10 a 12, la diferencia es 2. Y de 12 a 14, la diferencia es 2. Entonces acabamos de encontrar la constante, que es 2.
Tenemos entonces una mesa, 4 sillas, 2 mesas, 6 sillas, 3 mesas, 8 sillas, 4 mesas, 10 sillas, 5 mesas, 12 sillas. La constante es 2, por lo tanto suponemos que el número de términos se multiplica por 2. Ahora probemos. Una mesa sería 2 por 1. 2 por 1 son 2, pero en una mesa no son 2, son 4 sillas. En 2 mesas sería 2 por 2, 4. Pero en 2 mesas no son 4 sillas, sino 6. En 3 mesas sería 2 por 3, que serían 6, pero con 3 mesas necesito 8 sillas. Es decir, no solo se multiplica por 2, hay que hacer algo más. Como no resulta el número de sillas, pensemos qué es lo que siempre se hace aparte. Espero que lo hayas analizado. Debe multiplicarse el número de mesas por 2, es verdad, pero aumentar otras 2, que son las que tenemos en cada una de las orillas que tenemos aparte. Por lo tanto, ¿qué se hace para saber cuántas sillas son necesarias para cualquier número de mesas que se junten? Es decir, la regla o patrón. Con lo que analizamos anteriormente, tenemos que el número de mesas es el número de término por 2, o al doble, y además hay que sumarle 2. Así entonces, si tenemos 10 mesas, sería 10 por 2, que son 20, más las 2 de la orilla, 22 sillas necesito para 10 mesas. Y en el caso de 35 mesas, sería 35 por 2, que son 70, más otras 2, 72. Si yo dijera que cuántas sillas necesito para 500 mesas juntas, sería 500 por 2 son 1000, más 2 de la orilla, 1002. La regla, si la observas, nos permite saber cualquier número de mesas sin tener que dibujarlas. ¿Cómo se simboliza esto? Volvemos al álgebra. ¿Sí? El número de mesas es el número de término y va cambiando. Una mesa, 2 mesas, 3 mesas, 4, etc. Y lo representamos con una letra minúscula. En este caso puse M, como puede ser Z, como puede ser A, la letra que quieras, o N, que se usa mucho en las series. Entonces yo podría decir que es el número de mesas más ese mismo número de mesas, es decir, el doble del número de mesas más 2, o como dijimos, el número de mesas por 2, 2M, sumándole 2. Con este video terminamos la segunda parte de series. Espero que te haya gustado y hayas comprendido los términos básicos como término, sucesión y en qué momento y de qué forma se utilizan las letras. Y acabamos de entrar a una rama de las matemáticas muy importante y que me gusta mucho llamada álgebra. Muchas gracias.